Entonces esos son los días que hay que revisar, qué pasó en esos días, todo lo que estuvo sucediendo y aplicarlo a nuestros días. Entonces es un referente. Mírenme para acá, por favor, deje ahí al niñito que lo atienda. Es un máximo referente, ellos son los máximos referentes del estudio de los últimos tiempos. Los días de Elías, los días de Noé, los días de Lot. Pero ahí nosotros podemos ver que hay referentes de otras cosas. Por ejemplo, el máximo referente de la alabanza no es Miel San Marcos, no es Marcos Witt, no es Jesús Adrián Romero. El máximo referente de la alabanza es David, porque la misma Biblia dice que en los postreros días iba a ser restaurado el tabernáculo caído de David. Entonces él es el máximo referente de la alabanza de oración. Queremos saber cómo se debe de alabar a Dios. No es Vicente Fernández y los mariachis, porque hermano, hay iglesias que utilizan mariachis porque al hermanito aquel bigotudo que está por allá le gustan los mariachis, ¿verdad? Y entonces vamos a sacar con mariachis Yo solo quiero estar donde tú estás. Un coro tan sublime que cantábamos antes y lo hacen pedazos poniéndole mariachis. ¿Pero por qué? Porque quieren establecer un modelo de acuerdo a los gustos del hombre. Y no son de acuerdo a los gustos del hombre, sino que hay referentes. Queremos aprender de la alabanza de adoración. David es uno de los referentes. Así me doy a entender, ¿verdad? Queremos aprender de la fe. ¿Quién es el referente? Perdón, ¿quién es el referente de la fe? Abraham. Hay más referentes. Usted se va al libro de Hebreos, capítulo 11, y ahí aparecen otros referentes de la fe. Pero Abraham como que es el máximo referente de la fe, ¿verdad? Como que hay mucho que aprenderle a él. Y ahí podríamos ir buscando referentes de diferentes cosas, incluso de cosas negativas. ¿Cuál es el prototipo de una mala esposa? Por ejemplo, ¿cuál es la referente de una mala esposa? Basti, Jezabel, y ahí uno puede sacar las referentes de eso. ¿Cuáles son los referentes de un mal esposo? Nabal es uno de ellos, ¿verdad? Es un referente de un hombre déspota, etcétera. Pero en el libro de Génesis, y a eso es donde quiero llegar, hay referentes de entidades caídas. Y nosotros tenemos que ver ahí algunas entidades caídas que aparecen en el libro de Génesis. De hecho, la misma tierra estaba caída. Acuérdese que Dios no hizo la tierra desordenada y vacía. Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál fue el principio? ¿Cuál fue el principio? ¿Hace cuántos miles de millones de años creó Dios la tierra? ¿Cómo la creó? Seguramente no la creó desordenada y vacía, porque dice el libro de Jeremías más adelante, dice, Dios no hace nada desordenado y vacío. Entonces, si Dios no hace nada desordenado y vacío, ¿por qué en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Estaba desolada. Que esa palabra vacía se puede traducir como desolada. Entonces note que entre el versículo 1 y el versículo 2 la tierra cayó y quedó desolada. Entonces la misma tierra estaba caída, y a partir del versículo 2 Dios empieza a restaurar la tierra. Eso es impresionante. La creación que aparece en el capítulo 1 de Génesis no es la primera creación que tuvo la tierra. Por favor, no me vaya a apedrear. Pero solo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasaron un montón de cosas. El Adán que aparece ahí en Génesis 1 no es el primer habitante de la tierra. La tierra había sido habitada, pero cayó y fue destruida, fue desolada. Y en el versículo 2 lo que aparece es una restauración de la tierra. Dios empieza a restaurar la tierra caída y desolada. Pero no solo la tierra estaba caída, aparece por ahí una serpiente que era el diablo, que el Señor lo reprenda. Esa entidad ya estaba caída.
¿Hace cuánto cayó el diablo? No podemos tener idea de cuándo fue esa proto-rebelión, esa rebelión que fue a los principios. Y eso fue una rebelión en las atmósferas celestes, ni siquiera fue aquí en la tierra. Pero vemos a la serpiente, una entidad caída, que se metió en el huerto e hizo caer a otros. Y ahí vemos entonces a Adán y Eva, que pierden lo que Dios le dio, y los vemos caídos también. Entonces mire, ya llevamos, la tierra estaba caída. Por ahí aparece el Luzbel caído. Habían Nefilim, habían caído seres ángeles, eso lo vimos la vez pasada cuando hablamos de los días de Noé, ángeles caídos, Adán caído. Entonces ahí vemos varias entidades caídas, pero hay una entidad caída que me llama la atención, y es Babilonia, y es de eso que quiero hablarle. Babilonia aparece en Génesis capítulo 11, lo vamos a leer, Génesis 11:4, ahí aparece Babilonia. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Esa es una entidad, Babilonia, que ya en los versículos siguientes aparece caída esa entidad. Pero es interesante que cuando usted mira Babilonia al final en Apocalipsis, es una entidad que terminó peor. Es decir, no solo cayó, sino que siguió cayendo y terminó. Dice la Biblia en Apocalipsis, que esa entidad termina siendo guarida de demonios. Es decir, terminó mal. Mire cómo comenzó el proyecto: edifiquémonos una ciudad. ¿Cómo terminó el proyecto? Como una guarida de demonios. Otra vez, ¿cómo comenzó el proyecto? Edifiquémonos una ciudad. ¿Cómo terminó el proyecto? Como una guarida de demonios. Déjeme aquí, yo quiero trasladarle un poco algo devocional, porque lo que le estaba diciendo era un poco doctrinal, pero no siempre las cosas terminan bien porque comiencen bien. Hay un dicho que por ahí se dice: lo que comienza bien termina bien. No es cierto. Salomón comenzó bien y terminó mal. Salomón terminó mal su carrera, malísimo. Incluso hay gente que Jonás comenzó como un profeta de Dios y terminó peleando con Dios. Sansón comenzó como un gibor, como un nazareo, y terminó sin ojos y en un círculo vicioso dando vueltas alrededor de un molino. Comenzaron bien, pero no terminaron bien. Pero, por ejemplo, la Biblia habla de Belén, dice Belén Efrata: tus principios fueron pequeños, pero tu final será grande, porque de ti me saldrá el gobernante. Entonces era una ciudad que nadie le prestaba atención, pero de las ciudades de Israel, de la que más se habla es de Belén, porque ahí nació el Señor Jesucristo. Entonces note que era un proyecto pequeño, pero un proyecto que Dios visitó, y como Dios lo visitó, se volvió grande. Entonces algo puede empezar pequeño, puede empezar mal, pero puede terminar bien. Puede terminar bien. No importa cómo son los inicios, lo que importa es cómo es el final de un asunto. Otra vez, lo voy a decir: no importa los inicios, lo que importa es el final de un asunto. Eso es el Señor es especialista en buenos finales. En buenos finales. Lo ideal sería que las cosas comiencen bien y terminen bien, eso sería lo ideal. Pero al final el Señor no mira cómo comenzó.
sino que lo que Él ve es que ese proyecto le agrade a Él. Y si ese proyecto le agrada, eso va a terminar bien, aunque empiece pequeño. Pero si el proyecto no le agrada a Dios, va a terminar mal. Va a terminar mal, hermano. Si el matrimonio le agrada a Dios, aunque no tengan nada cuando se casen, van a terminar bien. Si ese matrimonio estaba en el corazón de Dios y se hizo en el orden de Dios, aunque cuando se casen solo tengan un catre, una estufa de mesa y un par de platos plásticos para empezar a comer. Pero si ese matrimonio era de Dios, van a terminar bien, van a terminar bendecidos. Porque no es cómo comenzaron, sino cómo terminan. Pero que el proyecto le agrade a Dios. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque esto parecía un buen proyecto. Edifiquemos una ciudad. Pero ese proyecto no le agradó a Dios. Entonces, Babilonia es referente de una entidad caída. Pero es referente de gente que hace planes y no le pregunta a Dios si Él está agradado de esos planes. Entonces yo le quiero hacer la pregunta, por favor, no se me vaya a enojar. Pero ¿cuántos de los planes que nosotros hacemos los ponemos delante de Dios antes para ver cuál es su opinión? O vamos a esperar que Él visite, porque eso fue lo que Dios hizo, visitó ese plan y se dio cuenta que no era un buen plan, que era un plan contra Él y lo desautorizó. Entonces a veces nosotros eso hacemos, ¿verdad? Hacemos planes y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente Dios visita nuestro plan y dice, ese plan no me gusta. Pero como uno ya está montado en el macho, entonces uno dice, yo sigo. Pero a Dios no le gusta. Entonces el punto es, Babilonia es referente de eso, de hacer planes y no preguntarle a Dios si le gusta o no le gusta el plan. Y por eso terminó caída esa ciudad. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Perdone, yo, hermano, ayer estuve dirigiendo. ¿Dónde está Alejandro? Allá está. Hoy prediqué en Quetzaltenango, necesito un poquito más de volumen, porque siento que estoy, sí, general, poquito. Entonces ya voy a, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, consejo, pregúntale a Dios si está de acuerdo con tus planes. Si Él está de acuerdo, vas a terminar bien. Si no está de acuerdo, no quiero ser ave de mal agüero, pero no vas a terminar bien. Tiene que estar Él de acuerdo con nuestros planes. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, pero se oye un poco de eco, ¿verdad? Bueno, entonces regresémoslo a donde está. Entonces yo quisiera hablarle de algo que sucedió. ¿Qué hizo Dios cuando vio que ese plan no era de acuerdo a su voluntad? Lo que Dios hizo fue que les envió confusión. Entonces yo quiero que note, nosotros siempre hemos hablado de que Babilonia quiere decir confusión. Y desde el punto doctrinal, Babilonia está relacionado con la confusión. Pero yo se lo quiero hablar ahorita desde el punto devocional. ¿Por qué Babilonia es referente de la confusión? Porque Dios le envió la confusión. No me vaya a apedrear. Porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Pero yo le voy a mostrar unos pasajes donde Dios envía confusión. Cuando hay un plan que a Dios no le agrada, Dios envía confusión.
Entonces a Dios no le gustó ese plan y lo que Dios hizo fue confundirlos. Confundirlos. Interesante eso, hermano. Es una confusión que venía de Dios. Por eso Dios le ha dicho, ¿qué calidad? Cuando nosotros decimos, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Dios, amén. Pero qué terrible. Y si Dios contra mí, ¿quién por mí? ¿Me estoy dando a entender? Diga conmigo, yo quiero que Dios esté conmigo. Señor, por favor, te necesito en mis planes y ayúdame a tener revelación. Levante su mano si hay algún plan que no te agrade. Por favor, Señor, dame esa revelación. La confusión. Entonces ya no solo se volvió el referente de una entidad caída, ya no solo se volvió referente de aquellos que hacen planes sin preguntarle a Dios, sino que se volvió referente de la confusión. El tema se llama causas de la confusión. Y la primera causa, que ya la estamos viendo, es hacer planes fuera de la voluntad de Dios. Pero yo quiero hablarle un poco de la confusión para que usted sepa, y quiero, por favor, que le pidamos al Señor que esto que vamos a hablar hoy nos ayude, porque yo sé que nos va a ir bien, hermano. Dice la Biblia, díganle al justo que lo va a ir bien. Hoy mejoró el sonido, está mejor. Ya está mejor, pero falta un poquito de volumen. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Ahí está, ya. Ahí sí quedaría, pero no sé, no hace. Ok, ahí estamos. Que nosotros no seamos candidatos para que la confusión venga. ¿Cuál es la primera causa de confusión? Que la acabamos de ver. ¿Cuál es? Hacer planes sin preguntarle a Dios. Miremos entonces qué es la confusión para poder seguir. Confusión, vamos a sacar algunas definiciones, es entender algo equivocadamente. Ya ve que uno utiliza esa palabra a veces, ¿verdad? Estaba confundido, dice uno. Había que sumar y yo resté. Entonces entendió algo equivocadamente y eso es confusión. Cuando no se entienden las cosas como se tienen que entender, hay confusión. Y eso fue lo que Dios envió sobre Babilonia. No se entendían las cosas adecuadamente. Entonces, mire, hay gente que no entiende las cosas adecuadamente, las distorsiona, y por mucho que uno intente explicárselas, no las entiende. Hay jóvenes que entienden cuando uno los disciplina y los llama al orden, y hasta gracias le dan a uno, hermano. Gracias, pastor, porque me jaló las orejas. ¿Entendieron? Y qué bueno. Pero hay gente, hermano, que uno le explica, hermano, lo voy a disciplinar por tal cosa. No entiendo muy bien, hermano. Se lo voy a volver a explicar. Lo voy a disciplinar por tal cosa. No entiendo muy bien. Vaya, mientras entiende, todo modo lo voy a disciplinar, le dice uno, ¿verdad? Y entonces, como no entendió y se ve disciplinado, se va de la iglesia. Y lo que pasa es que cuando hablamos de la disciplina y no hay nadie en disciplina, todos decimos amén, pero cuando viene la disciplina, ¡ja!
Viera usted con lo que nos hemos topado. Nos brincan de este alto. Entonces hay que entender aún la disciplina, hay que entenderla, por qué viene. Y la confusión no deja que se entiendan las cosas adecuadamente. Mire, la cuestión doctrinal, tan claro, tan fácil que se entiende que necesitamos los 5 ministerios. Tan fácil que se entiende las 5 alas, los 5 mantos, ¿verdad? Hablando de los 5 ministerios. Tan fácil que se entiende lo de la cobertura apostólica. Tan fácil que se entiende que la Biblia lo dice claro: toda mujer que ora o profetiza que se cubra su cabeza. Pero ¿por qué a veces lo tratamos de explicar incluso a pastores y no se entiende? Entender algo equivocadamente, eso es confusión. No entender una cosa a cabalidad, o sea, que la entiende pero a medias, eso también es confusión. Esto en los matrimonios es muy importante, porque acuérdese que muchos problemas matrimoniales son porque no entendemos a cabalidad la forma de pensar del otro. ¿Por qué soltaste al Chucho? Y ya se volvió un lío, ¿verdad? ¿Por qué hiciste tal cosa? Y ni siquiera dejamos que la otra persona explique, y entonces queda en el ambiente una duda. No se entendió la cosa a cabalidad y eso creó confusión. Tener 2 conceptos diferentes de una cosa, esto también es confusión. Cuando alguien tiene conceptos diferentes, por eso yo le he dicho que si en su campo hay suficiente trigo, ¿para qué va a ir a buscar uno a otro lado, hermano? Mire, yo estoy de acuerdo que las ovejas suspiren por el campo ajeno cuando no tienen que comer en su campo. Pero si tienen que comer en su campo, que andan papaloteando por otro lado. Y hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Es que fíjese que hubo una campaña en otro lugar, pero no era de nosotros la campaña, era de otra iglesia. Sí, pero se miraba alegre, hermano. Y un predicador que venía de no sé dónde. ¿Para qué anda espigando en otro campo si tiene comida en su campo? Entonces, ¿sabe qué sucede con la gente así? Que entonces tiene conceptos diferentes. Aquí se le explica que se necesita cobertura y se va a meter a un lugar donde dice que la cobertura no es de Dios. Entonces ahora tiene 2 conceptos diferentes y ahora ya no sabe qué hacer. Confusión: no hay una directriz definida, no hay parámetros definidos. Entonces cada quien hace lo que quiere. Por eso es que se necesita mucho la autoridad, porque la autoridad tiene que decir: aquí nos vamos. Y por ahí nos vamos. Entonces las cosas están claras. Pero si no hay una autoridad, entonces fulano dice yo me voy por aquí, el otro dice me voy por allá, el otro dice me voy por aquí. Entonces se vuelve una confusión, porque no hay una directriz. Mire, el martes va a haber una reunión con el apóstol donde él va a dar directrices sobre la alabanza. Y yo me quiero alinear con la directriz de él. Y los muchachos van a ir también, porque yo quiero que nos alineemos con la directriz de él. Ni modo que vamos a decir yo acepto cobertura, pero yo hago lo que me da la gana. Entonces, ¿cuál es el sentido? Directrices claras evitan la confusión. Miremoslo en los matrimonios, porque a veces hay confusión porque no hay directrices claras. ¿Qué cosas sí se pueden hacer en un matrimonio? ¿Qué cosas no se pueden hacer en un matrimonio? Directrices claras. Y las directrices claras evitan la confusión. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Otra cosa que quiere decir confusión es no tener claridad suficiente para tomar una decisión. Ay, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Estoy confundido. Entonces una de las cosas que Dios va a traer en este año, la revelación, es claridad. Diga conmigo, claridad.
Y miren, las profecías hoy estaban alineadas, incluso una decía: he puesto colirio en tus ojos. Otra decía: vas a ver cosas, porque eso es lo que el Señor trae, claridad. Diga conmigo otra vez: claridad, para tomar las mejores decisiones, porque nosotros no podemos ser un pueblo de Dios, hermano, que seamos buenos para alabar a Dios, porque tenemos que ser buenos para alabar a Dios, pero lo que hagamos aquí, allá afuera, también se tiene que ver. Tomar buenas decisiones, se necesita claridad. Y por último, confusión, falta de orden o claridad cuando hay muchas cosas juntas. Entonces a veces, por eso es que uno no puede tomar buenas decisiones, porque hay demasiadas cosas juntas y uno no tiene la capacidad de poner las cosas en orden, de poner las prioridades. Y hay tanto que atender, que hay que atender esto, que hay que atender lo otro, y siempre anda uno corriendo. Entonces yo creo esta noche que tenemos que decirle al Señor: yo quiero poner una pausa y quiero que me ayudes a poner en orden de prioridades todas las cosas que tengo pendientes. Si nosotros no nos detenemos a revisar nuestras prioridades, vamos a estar todo el tiempo en carreras y en apuros y confundidos. Y entonces uno ya no anda tomando decisiones por lo más conveniente, sino por lo más urgente. ¿Qué es lo que más urge? Tal cosa. ¿Qué es lo que más urge? Y todo lo urgente, pero no necesariamente lo más conveniente, pero era lo que estaba a la mano, y entonces esa decisión se toma, porque uno no ordenó lo que tenía que ordenar. Eso es confusión. Ya le expliqué un poco qué es la confusión. Ya le expliqué que a Babilonia le vino confusión por no poner el plan delante de Dios, y porque era un plan contra Dios, y se volvió un referente de la confusión. Yo quiero pedirle al Señor que eso no nos pase a nosotros, hermano. Yo no quiero confusión ni para mí ni para usted. Yo quiero claridad en las cosas que tenemos que hacer. Necesitamos claridad, necesitamos tu misericordia. Levante su mano, dígale: necesitamos tu misericordia, Señor, para tener claridad en las cosas que tenemos que hacer. Dele un aplauso al Señor, hermano amado. Entonces el tema se llama causas de la confusión. ¿Por qué una persona puede estar confundida? Entonces ya vimos una, ¿verdad? Que fue hacer un plan sin preguntarle a Dios. Entonces miren lo que pasó. Génesis 11:9, por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. ¿Quién envió la confusión? Dios la envió. La envió porque Él no estaba de acuerdo con ese plan y los confundió. Y dice: y ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, miremos otra. 1 Corintios 14:32, segunda causa de la confusión. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Usted sabe por qué muchas veces viene confusión? Porque no hay sujeción. Yo soy profeta, yo también soy profeta, y yo también soy profeta, y cada quien quiere hacer lo que le da la gana, pero debe haber sujeción. Entonces dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Debe haber un orden. Incluso aquí estaba hablando de un orden en la iglesia, ¿verdad? Pero no es tan doctrinal el tema, yo me lo quiero llevar devocional. Pero el punto es: cuando no hay sujeción, eso puede ser una causa
de que venga confusión. Entonces ahí está diciendo, Dios no es Dios de confusión. Por eso es que los espíritus de los profetas deben estar sujetos a las profetas, porque Dios no es Dios de confusión. Entonces ahí entendemos el contexto. Digamos lo contrario, si los espíritus de los profetas no están sujetos a los profetas, ¿qué es lo que se provoca? Se provoca confusión. Entonces, ahí miremos eso ya en lo devocional. Si en una casa, en un hogar, no hay sujeción, entonces va a haber confusión. Por favor, póngame atención. Si no hay sujeción, va a haber confusión. Entonces, hermano, predicamos de que la mujer esté sujeta a su marido y gloria a Dios por las hermanas que dicen amén, pero no es solo de decir amén, sino es de revisar si de verdad la hermana está cumpliendo con ese principio, porque es un principio bíblico. Los hijos tienen que estar sujetos a sus padres. Y hay hogares donde los hijos son los que le truenan los dedos a los papás y no los papás a los hijos. Se acabaron los amenes. La iglesia tiene una orden, dice: sujetaos a vuestros pastores. Entonces la sujeción es un antídoto contra la confusión. Si no hay sujeción, hay confusión. Entonces todos tenemos a alguien a quien sujetarnos. Y lo decimos con solvencia, porque tengo autoridad, porque estoy bajo autoridad. Todos necesitamos estar sujetos a alguien, porque la Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto. Hermana amada, si usted tiene un esposo responsable que busque a Dios, que ame a Dios, y a usted le cuesta sujetarse, ministrese, ore, pídale al Señor que le ayude. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Hijos, si les cuesta sujetarse a sus padres, pídale al Señor: Señor, yo me quiero sujetar, ayúdame, Señor. Y entre paréntesis, los conceptos de los padres no van a ir de la mano con los conceptos de los hijos. Siempre van a pensar diferente si son generaciones diferentes. Lo que sí es cierto, que los padres anhelan el bien de sus hijos y los quieren cuidar. No hay nadie tan interesado en que a los hijos les vaya bien que los padres. Entonces diga conmigo: sujeción. La sujeción es un antídoto contra la confusión. Deuteronomio 28:20, otra causa, tercera causa de la confusión. Enviará el Señor sobre ti maldición. Y luego explica cuál es la maldición. ¿Cuál es la primera maldición que aparece ahí? Confusión. ¿Y quién va a enviar esa confusión? ¿Quién la va a enviar? Hermano, ¿está leyendo conmigo? ¿Quién la va a enviar? El Señor. Enviará el Señor sobre ti maldición. Y entonces explica: confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido. Alá, mire qué tremendo. Y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Entonces ahí, ayúdeme a predicar, pues, ¿cuál es la causa de la confusión aquí? ¿Ah? Me has abandonado. Vaya, tú solito puedes. Te voy a dejar solito. Lo deja solito. Pero como es hijo,
Entonces dice, pero lo que vas a hacer no te va a salir bien porque voy a enviar confusión. Pero aquí en Deuteronomio capítulo 28 es un versículo, es un capítulo que nos habla de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y es bien lindo el capítulo al principio porque dice, si obedeces al Señor tu Dios, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, y empieza a hablar de las bendiciones. Y gloria a Dios por esas bendiciones. Lo invito a que las lea y que las reciba de parte de Dios. Pero el requisito ahí es la obediencia. Y luego dice, pero si desobedeces al Señor tu Dios, estas maldiciones vendrán sobre ti. Y entonces empieza a hablar de las maldiciones. Y aquí dice, ¿cuál es una de ellas? La confusión. Yo no quiero confusión en mis planes. Bueno, para empezar, mis planes tienen que estar de acuerdo con los planes de Dios. Entonces yo voy a caminar claro hacia dónde voy, hacia dónde Dios me lleva, qué quiere Dios para mi vida, aunque las circunstancias actuales tal vez no sean las más adecuadas, pero yo sé hacia dónde voy, yo tengo claridad hacia dónde voy. Yo sé lo que me espera más adelante. Yo sé a dónde voy si me muero, pero también sé a dónde voy si no me muero. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe usted a dónde se va si se muere? Usted no se va al cementerio. ¿Sabe a dónde se va? Está muy callado usted. Cerremos la Biblia y vamos a ir para la casa. No, esa mentira. ¿A dónde se va si se muere? Si se muere hoy, ¿a dónde se va? Hermano, ¿a dónde se va? No se va al infierno, ¿eh? Claro que no, si usted ya es salvo. Entonces usted ya sabe que usted es salvo. Amén, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que hasta seguro de vida tenemos, hermano. Ese sí es un buen seguro de vida, ¿verdad? Porque es un seguro de vida eterna, que aunque usted se muera, no se muere. Ese sí es seguro de vida. El seguro que venden las empresas, las aseguradoras, no se debería llamar seguro de vida, sino que seguro de muerte. Porque ¿cuándo aplica el seguro? Cuando uno se muere. Pero nosotros sí tenemos seguro de vida, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Da un aplauso al Señor por eso. Pero no hay que tener claridad solo para si me muero. Y si no me muero, ¿qué me espera más adelante? ¿Cuál es el futuro de mi familia? ¿Cuál es el futuro de mi vida? ¿Cuál es el futuro de mi casa? ¿Cómo voy a terminar mi carrera? Hay gente que no sabe. Pero ¿por qué ha venido la confusión? Porque no se ha preocupado por obedecer al Señor. Preocupémonos por obedecer al Señor. Y el Señor va a aclarar las cosas que no entendamos. Entonces la obediencia es otro antídoto contra la confusión, para que no terminemos como Babilonia. Hechos 19:32. Le dije que iba a ser breve porque los niños tienen un su acto, ¿verdad? Así que no va a predicar más de 3 horas. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea. Pero mire qué dice. Y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Yo quiero aquí subrayarle 2 palabras.
no necesariamente la mayoría sabe qué es lo que hay que hacer. No necesariamente. Nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios, hermano, y pedirle al Señor: Señor, enséñame lo que tenemos que hacer. Enséñanos lo que tenemos que hacer. Pero mira, ahí la mayoría no sabía. Entonces yo quiero aquí sacar algo, y ya se nos vino el agua también, ¿verdad? Pero quiero explicarle que en este tiempo se está dando eso, que la mayoría no sabe ni siquiera por qué se reúne cuando viene a la casa de Dios. Pregúntele al que está a la par suya: ¿sabes a qué vienes a la iglesia? ¿Qué le contestó? Yo vine a buscar chavo, va a decir una muchacha por allá. ¿A qué venimos? Estamos en un tiempo donde la mayoría del pueblo de Dios no sabe para qué se reúne. No sabe ni siquiera por qué es necesario congregarse. Y por eso es que hay gente dominguera. Y si usted es dominguero, perdóneme. Perdóneme si le estoy machucando el callo. Pero ¿por qué se vuelve dominguera? Porque no sabe a qué viene. Se puso duro esto. Ay, Señor, perdóname, por favor. Pero mire, por mucho que esté machucando callo, mi mensaje no se parece al de Jonás. Ese de Jonás sí fue cardíaco, hermano. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor es: Señor, yo quiero saber para qué me reúno, a qué vengo. Yo quiero saber por qué se hace esto, por qué se hace aquello, por qué saltamos, por qué danzamos. Yo quiero saber, Señor, por qué se necesita la cobertura. Yo quiero saber por qué la adoración, cuál es el propósito de adorar. Porque si no entendemos por qué se hacen las cosas, no las vamos a hacer. Por eso es que en la adoración, hermano, hay gente que se desespera, le dan ganas de ir al baño, empieza a contestar su chat en el teléfono, porque no sabe ni qué hay que hacer. No ha percibido, no ha logrado percibir qué bendición hay detrás de meterse hasta el lugar santísimo y adorar al Señor. Yo le quiero pedir que usted no sea de la mayoría que no sabe, que usted sepa. Diga conmigo: yo quiero saber por qué se hacen las cosas. Pero entonces mire, había una confusión porque la mayoría no sabía. Ay, me trajeron agüita con miel, muchas gracias, hermano. Espéreme una media hora que me tome esto. Entonces es necesario que nosotros, aquí quiero sacar el antídoto. El antídoto es el conocimiento. Mientras más nosotros conocemos, menos confusión va a haber. Deberíamos de amar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, amar la doctrina, y aquello que no entendamos, preguntemos, porque a la medida que sepamos las cosas, no vamos a ser candidatos para la confusión. Amén, hermano. Y si hay algo que no sabe, incluso en lo secular, pregunte. Porque sabe que usted en las escuelas nos inhabilitaron para preguntar, ¿verdad? Porque cuando uno le quería preguntar algo al profesor, siempre se levantaban algunos a hacerle burla de uno. Y sos un burro, ¿verdad? Y ellos tampoco habían entendido, pero sí se burlaban. Entonces ya uno después ya no preguntaba por el qué dirán,
Y eso se quedó ahí en uno, hermano. Cuando no sepa uno, hay que preguntar, tanto en lo espiritual como en lo material, pero el conocimiento es un antídoto para la confusión. Entonces ya llevamos 4, ¿verdad? Primero, la referente de la confusión, que es Babilonia. ¿Por qué? Porque ese plan a Dios no le agradó. Entonces, número 1, antídoto, poner nuestros planes a los pies del Señor. Eso va a evitar la confusión. Número 2, ¿cuál fue el 2? La sujeción. Cuando aprendemos a sujetarnos, evitamos la confusión. Número 3, la obediencia a Dios. Número 4, el conocimiento. Bueno, esos son los antídotos, ¿verdad? Pero esos antídotos vienen cuando uno los mira al revés. Si no pongo los planes de Dios, va a haber confusión. Si no me sujeto, va a haber confusión. Si no obedezco, va a haber confusión. Y si no busco el conocimiento, va a haber confusión. Miremos este último, si me ayudan con el piano, por favor. Isaías 21:3. Por esta razón mis lomos están llenos de angustia. Este lo quiero ministrar. Dolores se han apoderado de mí como dolores de mujer de parto. Estoy tan confundido que no oigo, tan aterrado que no veo. Entonces mire, aquí estaba confundido, y la confusión que hizo le afectó el oído. Pero note que esa confusión venía por la angustia. Cuando alguien está angustiado, entonces eso puede ser una puerta para la confusión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el antídoto entonces para que no venga confusión? Sacudirse la angustia y pedirle al Señor que nos dé de su paz, que sobrepasa todo entendimiento, y que nos dé reposo. En reposo, el Señor nos va a ayudar a tener claridad de las cosas. Pero cuando uno está angustiado, no tiene claridad, hermano, no sabe ni qué hacer, ni cómo hacer las cosas. El reposo de Dios. Fuera toda angustia en el nombre de Jesús. Y mire, la gente confundida ya no oye. Su oído se cierra hasta para el consejo. Usted sabe que incluso un niño podría tener una respuesta de Dios para nuestra vida. Cuando uno tiene su oído atento, hasta un niño podría darle una respuesta a uno. Me recuerdo, y le voy a contar este testimonio eso sucedió allá en Júpiter o Neptuno, no me recuerdo por dónde fue, pero de una persona que no quiso recibir consejo de mi parte. Bueno, no me ha sucedido una vez, me ha sucedido varias. Pero una de las cosas que me dijo es: yo soy más grande que usted de edad. Usted es mi pastor, lo respeto como pastor, pero yo soy más viejo que usted. En otras palabras, yo sé de la vida más que usted. ¿Y sabe qué? No sabía qué hacer, pero tenía cerrado su oído. No sabe qué hacer, pero tiene cerrado su oído. Entonces yo le dije: bueno, sí, usted es más viejo que yo, pero yo no lo voy a aconsejar por mi
por mi conocimiento de la vida, sino que lo voy a aconsejar con la guianza del Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra. Por lo menos le puedo decir que la Biblia dice que no hay que pegarle a la mujer, ¿verdad? Y eso no se lo voy a decir porque yo sea más viejo, se lo voy a decir porque la Biblia lo dice. Pero hay gente que no sabe qué hacer y tiene cerrado su oído. ¿Cuándo se le cerró el oído? En la angustia. La angustia cierra el oído de la gente. No sabe qué hacer, pero tampoco oye. Cerró su oído como la cobra, ¿verdad? Dice la Biblia que la cobra es sorda. Entonces cierra su oído y eso le impide tomar las mejores decisiones. Yo creo que en este año la revelación tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tomar buenas decisiones en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo, en todo, en las finanzas, que las cosas estén en orden, que tengamos claras nuestras prioridades, que tengamos claro hacia dónde vamos y pedirle al Señor que quite toda confusión, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos y nuestro corazón. Amén. Yo quiero que se ponga de pie y yo lo que quiero hacer así brevemente es ministrar el reposo de Dios.